Mi prometida me envió un mensaje frío y directo. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Respondí con la misma calma. Como desees. Luego, en silencio, retiré mi nombre de nuestra solicitud de hipoteca. En menos de 48 horas, su abogado estaba en pánico, exigiendo explicaciones. Recuerdo con absoluta claridad el instante en que mi vida dio un giro inesperado. Estaba en la fila de un supermercado, sosteniendo una canasta con cosas triviales, una lasaña congelada y bolsas de basura perfumadas. Mi teléfono vibró y vi su nombre en la pantalla. Sabrina, mi prometida, el amor de mi vida, o eso creía. Abrí el mensaje esperando algo cotidiano, quizás sobre la cena o la lista de invitados. En cambio, fueron 8 palabras que me golpearon como un puñetazo en el estómago. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Nada más. Sin explicación, sin emoción, apenas un punto final. Un mensaje tan frío y clínico que parecía la cancelación de un contrato. Me quedé paralizado. El cajero tuvo que avisarme 2 veces que era mi turno. Pagué de forma automática, conduje a casa en silencio y permanecí sentado en la entrada durante 15 minutos antes de entrar. No lloré, no grité. Estaba tranquilo. Solo le respondí, como desees. Sabía perfectamente lo que ese mensaje significaba. No era solo el fin de la boda, era una forma elegante de decir, no me contactes, mi abogado se encargará. Ella creía tener el control total, pero pasó por alto algo fundamental. Sabrina y yo acabábamos de firmar documentos preliminares para solicitar juntos una hipoteca. Una casa adosada preciosa en una zona nueva a las afueras de Seattle. Ella la eligió, la decoró mentalmente y hasta le dijo a sus amigos que prácticamente ya era suya. Pero nada estaba cerrado. Y, más importante aún, no estábamos casados. Legalmente, yo seguía siendo un hombre libre. Así que, antes incluso de quitarme el abrigo esa noche, abrí mi portátil, entré al portal del banco y retiré mi solicitud. Fueron solo 3 clics. 3. Y con eso, todo el acuerdo se vino abajo como un castillo de naipes. Sé lo que puede parecer, mezquino. Tal vez. Pero después de 2 años construyendo una vida juntos, de todos los sacrificios que hice, incluida rechazar una oportunidad laboral en Chicago para quedarnos cerca de su familia, esto no era venganza. Era dignidad. Aún así, no esperaba lo que vino después. Menos de 48 horas más tarde, mientras comía lasaña recalentada en el sofá, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. 1 minuto después apareció el mensaje. Hola, soy Amanda West, abogada de la señorita Sabrina Holden. Solicitamos urgentemente que se comunique con nosotros respecto al retiro de la hipoteca, ya que esta acción podría constituir un incumplimiento de contrato o interferencia financiera. Por favor, contáctenos de inmediato. No pude evitar reírme. Urgentemente. De pronto, su lado estaba en pánico. Ya no tan frío ni tan clínico. No devolví la llamada. Después vinieron más llamadas, más correos electrónicos, cada uno más desesperado que el anterior. No lo vieron venir. Sabrina seguramente pensó que yo estaría destrozado, suplicando. Pero no. Yo ya había terminado. Al día siguiente me llamó una amiga en común, Lauren. Sonaba incómoda. Me preguntó si realmente me había retirado del acuerdo de la casa. Le dije que sí. Me contó que Sabrina estaba fuera de sí, que ya había encargado muebles y le había dicho a sus padres que tendrían una habitación de invitados. Estuve a punto de decir no es mi problema, pero me contuve. No quería parecer cruel, aunque, sinceramente, podría haberlo sido. Lauren dudó antes de añadir que Sabrina decía que yo estaba siendo vengativo, que lo hacía para castigarla. Eso me hizo reír en voz alta. No la estaba castigando, simplemente había dejado de ser ingenuo. Lo que ella aún no sabía, y nadie más tampoco, era que yo ya sospechaba desde semanas antes. Había señales, mensajes a altas horas de números desconocidos, reuniones de trabajo extrañamente programadas, susurros tras puertas cerradas. Cada vez que entraba a la habitación lo sentía. Solo que no quería aceptarlo. Ahora, con todo derrumbándose, por fin la veía con claridad. Decidí dejar de reaccionar y empezar a observar. No respondí a su abogada ni intenté arreglar nada. Guardé silencio. Los dejé entrar en espiral, preguntarse,
retorcerse. Y en ese silencio, las verdades comenzaron a salir a la superficie. 2 días después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie. Era su padre. No lo veía desde la última cena familiar, cuando brindó diciendo lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a la familia. Ahora parecía cansado, quizá avergonzado. Ni siquiera saludó antes de preguntar, ¿qué está pasando con la casa? Crucé los brazos y respondí, ¿realmente esperas que compre una casa con alguien que termina conmigo por mensaje y envía a su abogado a hablar por ella? ¿Estás aquí como su representante? Bajó la mirada. Dijo que no, que estaba allí porque ella no les explicaba nada, que un día canceló la boda y al siguiente gritaba por facturas y consultas de crédito. Solo quería entender. Por un momento pensé en contarle todo, pero no lo hice. Solo dije, ella lo terminó. Yo respeté su decisión. Ahora puede hacerse cargo de las consecuencias. Asintió lentamente y murmuró algo como, le dije que no hiciera esto. Luego se fue. Lo vi marcharse y una extraña calma se apoderó de mí. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que no comprendí en ese momento fue que Sabrina no solo me había tomado por sorpresa, llevaba tiempo planeando algo. Algo calculado. Y estaba a punto de descubrir por qué deseaba esa casa con tanta desesperación. La primera grieta real apareció de la forma más inesperada. Vino de alguien con quien no hablaba desde hacía meses, Eric, el primo de Sabrina. Nunca fuimos cercanos, pero habíamos compartido cervezas en algunas reuniones familiares y conectamos por ser, ambos, forasteros dentro de su círculo social tan cerrado. De la nada, me envió un mensaje directo. Oye, lamento lo que pasó. No sabía lo complicado que era hasta ahora. Solo quería decirte que esquivaste una bala. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Gracias, ¿a qué te refieres? La respuesta fue inmediata. Probablemente no debería decir más. Solo pregúntale por Spencer. El nombre no me resultó familiar al principio. Era común. Había conocido a varios Spencer en sus eventos de trabajo y en esas interminables catas de vino de fin de semana a las que solía arrastrarme. Ninguno destacaba. No respondí. No hacía falta. La forma en que Eric lo escribió, breve, cautelosa, como si pisara terreno peligroso, me dijo todo lo necesario. Spencer no era solo un nombre. Estaba directamente conectado con la cancelación de la boda, y yo ya tenía una idea bastante clara del tipo de conexión que era. Volví a revisar Instagram. La mayoría de sus publicaciones eran privadas, pero algo llamó mi atención, la sección de fotos etiquetadas. Allí había una imagen de la fiesta de compromiso de un amigo, tomada semanas atrás. El mismo fin de semana en que Sabrina dijo estar enferma y quedarse en casa. Ella no aparecía en la foto, pero Spencer sí. Con el brazo alrededor de su cintura. Demasiado cerca. Demasiado íntimo. Sentí el estómago retorcerse. Mientras yo estaba en el sofá calentando sopa en el microondas y eligiendo azulejos para el salpicadero de la cocina, ella posaba con otro hombre a mis espaldas y fingía tener gripe. En ese momento dejé de sentirme herido y empecé a sentir algo distinto. Más enfocado. Más frío. Ya no solo quería salir de esa situación, quería salir limpio, sin ataduras, sin deudas y sin dejar huellas. Lo primero que hice fue contactar directamente con la entidad hipotecaria para asegurarme de que mi retiro fuera definitivo. También les reenvié una copia del mensaje con el que ella canceló la boda. De manera extraoficial, me dijeron que su abogada ya había llamado 2 veces intentando reincorporarme a la solicitud. Demasiado tarde. Luego hice algo que no había hecho desde antes del compromiso. Llamé a Elliot, mi antiguo compañero de piso de la universidad y ahora abogado inmobiliario en Chicago. Un año antes me había ofrecido un trabajo que rechacé porque Sabrina insistió en que echáramos raíces cerca de su familia. Le dije que volvía a estar disponible. Se rió y respondió, ya era hora. Programamos una videollamada para el lunes. De Sabrina, ni una palabra. Era su estilo, evitar la confrontación directa, comunicarse siempre a través de capas, abogados, amigos, presión indirecta. Pero yo ya no estaba jugando su juego. O eso creía. El domingo por la mañana cayó la siguiente bomba. Desperté con 32 notificaciones perdidas, mensajes, llamadas y correos electrónicos. No de ella.
Del banco. Al parecer, la noche anterior alguien había intentado acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que abrimos exclusivamente para los gastos de la boda. Yo había depositado allí $10.000 de mi propio bono, dinero destinado a anticipos de catering y alquileres. La transacción fue marcada como sospechosa porque intentaba transferir el monto completo a una cuenta corriente a su nombre únicamente. Llamé al banco de inmediato. Congelaron la cuenta. Mientras intentaba entender qué demonios estaba pasando, llegó un nuevo correo electrónico. Asunto, urgente. Sobre los fondos de la boda. Era de Amanda W., su abogada. Decía que su clienta estaba preocupada por los fondos retenidos y que, dado que había realizado varios pagos, creía tener derecho a una parte. Era mentira. Ella no había aportado ni un solo centavo. Yo tenía todos los registros. Cada depósito salió de mi cuenta. Siempre mantuvo su dinero separado por flexibilidad, decía. Ahora, con todo terminado, pretendía vaciar la cuenta y llamarlo empate. No respondí. Llamé a Elliot. Me dijo, si tienes un rastro claro de cada dólar, estás cubierto. Pero te advierto algo, si está tan desesperada como para intentar esto, todavía no ha terminado. Y tenía razón. Esa noche recibí un mensaje de voz de Sabrina. La primera comunicación directa desde su famoso mensaje. Su voz sonaba temblorosa, emocional, casi ensayadamente rota. Dijo que no quería que las cosas terminaran así, que entró en pánico, que todo se complicó y no supo cómo hablar conmigo. Me pidió que no pensara que intentaba hacerme daño. Lo escuché 2 veces. Luego lo borré sin responder. Porque hay algo que aprendí. Cuando le demuestras a alguien que no tienes miedo de irte, se asusta. Y Sabrina estaba acostumbrada a controlar la situación, no a que alguien le diera la vuelta al tablero. El lunes firmé la nueva oferta de trabajo con la firma de Elliot. Modalidad remota al inicio, paquete de reubicación incluido. Si decidía mudarme, recuperaba oficialmente el control de mi vida. Pero fue el martes cuando el último hilo comenzó a deshacerse. Lauren volvió a llamarme. Su voz estaba tensa, como si hubiera estado llorando. Me dijo que debía saberlo, Sabrina estaba embarazada. Decía que el hijo era mío. Me quedé helado. Luego Lauren añadió algo más. Spencer llevaba quedándose en su casa todas las noches desde la ruptura. La gente empezaba a hablar. Mi voz se mantuvo tranquila cuando pregunté, ¿de cuántas semanas? 8, respondió. Empecé a hacer los cálculos. Hace 8 semanas, Sabrina estaba en una supuesta limpieza y ni siquiera me permitía tocarla. Decía que estaba reiniciando su cuerpo antes de la luna de miel. La última vez que fuimos íntimos fue hace casi 9 semanas, lo que significaba que existía una posibilidad real de que el bebé no fuera mío. Pero ella ya estaba sentando las bases para atraparme, para atarme a algo permanente, una posible reclamación de paternidad, quizá incluso manutención, todo mientras yo desaparecía por completo de su futura hipoteca. Y lo peor era que entendí exactamente qué intentaba hacer después. Apenas dormí tras la llamada de Lauren. Permanecí despierto en la oscuridad, tratando de encajar cada pieza, el momento, el motivo, la verdadera razón por la que me terminó por mensaje en lugar de hacerlo cara a cara. Eso no fue una ruptura impulsiva, fue una estrategia. Sabrina no dejó de amarme de un día para otro. Estaba diseñando una salida y controlando la narrativa antes de que yo pudiera reaccionar. Ahora afirmaba estar embarazada de mi hijo, aunque las fechas no cuadraban. No habíamos dormido juntos en semanas. Para entonces, ella ya se mostraba distante, fría, incluso condescendiente. A ese periodo lo llamó una desintoxicación prematrimonial. Decía que quería llegar pura a la noche de bodas. En ese momento no tuve razones para dudar. Pensé que era solo una de sus excentricidades. Ahora estaba claro, me mantenía a distancia porque sabía que había cometido un error, o algo peor, porque había cruzado una línea que no podía borrar. Y Spencer no era una aventura pasajera, era el verdadero motivo. A la mañana siguiente, su abogada volvió a escribir. Esta vez el tono era abiertamente agresivo. Dadas las circunstancias actuales, decía, su clienta estaba considerando acciones legales por abandono financiero y daño emocional. Además, solicitaba notificarme formalmente de su embarazo y de mis presuntas responsabilidades parentales. Esa palabra me heló la sangre.
Presuntas. Intentaban apresurarme, acorralarme, forzar una reacción emocional o un error que luego pudieran usar en mi contra. Pero no entré en pánico. Jugué con cabeza fría. Llamé a Elliot y le conté todo: el supuesto embarazo, la paternidad, las amenazas financieras. Me dijo que me adelantara, que diera el primer paso legal. Necesitas un rastro claro que demuestre que ella está manipulando la situación. Así que actué. Ese mismo día contraté a una abogada local especializada en derecho familiar y financiero. Se llamaba Sherry Levin. Era directa, afilada, casi fría. Justo lo que necesitaba. Redactó una carta formal y la envió a la abogada de Sabrina a la mañana siguiente. En ella negaba cualquier paternidad hasta que se realizara una prueba de ADN debidamente verificada. Dejaba claro que no habría contribución financiera ni emocional sin confirmación biológica. Advertía que cualquier intento de acceder a cuentas conjuntas o de retratarme como abusivo sería considerado difamación y respondido con una contrademanda. Incluso exigía la divulgación completa de los activos financieros de Sabrina en caso de que intentara reclamarme dinero por la compra de la casa cancelada. Ya no me estaba conteniendo. Menos de 2 horas después de enviado el correo, mi teléfono empezó a sonar. Sabrina no dejó mensajes de voz. Llamó una y otra vez. 6 veces en una sola tarde. No respondí. Pero esa noche Amanda, su abogada, llamó a Sherry. Dijo que Sabrina estaba angustiada, que se sentía emboscada, que todo esto debió manejarse en privado y que estábamos convirtiendo un asunto personal en algo público. Sherry fue tajante: ella lo hizo público cuando introdujo abogados y amenazas financieras. Mi cliente solo está respondiendo. Ojalá pudiera decir que no sentía nada. La verdad es que lo sentía todo: rabia, tristeza, culpa, sobre todo culpa. No por haber terminado, sino por haber ignorado todas las señales de advertencia. El hecho de que se negara a unir finanzas hasta después de la boda. Cómo controlaba cada compromiso social. Cómo se reía cada vez que mencionaba un acuerdo prenupcial y decía: ¿no confías en mí? Y aún así, una parte de mí quería creer que todo era un malentendido. Que estaba asustada. Que Spencer había sido solo un error y que intentaba arreglarlo todo. Pero la realidad tiene una forma brutal de golpearte cuando menos lo esperas. Ese golpe llegó 2 noches después. Y vino de Spencer. Eran cerca de las 10 de la noche. Estaba solo en casa viendo televisión cuando recibí un mensaje en Facebook de un perfil sin foto. Solo un nombre: Spencer. El mensaje decía: deberíamos hablar. No quiero ser parte de ningún juego que ella esté jugando. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Me temblaban las manos. Finalmente respondí: habla. Contestó que ella le había dicho que nosotros ya habíamos terminado, que la boda se había cancelado hacía meses y que yo solo la estaba ayudando a comprar una casa. Sentí la sangre hervir. Le aclaré que seguíamos comprometidos hasta el mismo día en que me envió el mensaje diciendo que todo había acabado. No antes. Hubo silencio durante casi 10 minutos. Luego escribió algo que me dejó sin aire: ella dijo que la golpeaste. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? Repitió que Sabrina le había dicho que me tenía miedo, que tenía problemas de ira, que rompía cosas cuando me enfadaba. Me quedé paralizado. Nunca le puse una mano encima. Jamás. Nunca levanté la voz de forma amenazante. Tuvimos discusiones, sí, sobre su falta de tiempo, sobre cómo siempre priorizaba a sus amigos, sobre cómo trataba nuestra relación como una reunión en la agenda. Pero violencia, jamás. Ni cerca. Le pregunté si realmente creía eso. Tardó en responder. Finalmente escribió: no. Ya no. A la mañana siguiente llamé a Sherry y le conté absolutamente todo. Ella actuó de inmediato y presentó un contrainforme protector, una defensa legal preventiva en caso de que Sabrina intentara fabricar acusaciones de abuso para ganar simpatía ante un juez. La situación se estaba volviendo mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Pero el golpe final llegó el viernes. Recibí un correo electrónico del prestamista hipotecario. No era una notificación genérica, sino una disculpa personal. Habían sido contactados nuevamente por Amanda West, preguntando si existía alguna forma de continuar con el préstamo sin mí. Sabrina había intentado presentar un documento modificado,
afirmando que yo me había retirado voluntariamente sin expectativas financieras. El banco lo detectó de inmediato, yo no había firmado nada. Había falsificado mi firma. Reenvié el correo a Sherry. Guardó silencio durante unos 10 minutos y luego me llamó. Esto es fraude. Podemos llevarlo a la policía. No quería eso. Al menos no aún. Solo quería que todo terminara. Pero en el fondo sabía que no había terminado, porque Sabrina estaba desesperada, y la desesperación no desaparece sola. La semana siguiente fue un borrón. Cada día surgía una nueva crisis, un nuevo intento de manipulación por parte de Sabrina y su abogada. Era agotador, pero también revelador. Cuanto más trataba de controlar la situación, más se exponía. Estaba perdiendo el control a plena vista. Lauren me llamó otra vez. Esta vez sonaba aterrada, casi susurrando. Me dijo que Sabrina estaba diciendo a todo el mundo que había sufrido un aborto espontáneo. Sentí un vacío en el estómago. Lauren explicó que Sabrina lo había publicado la noche anterior y que ahora todos le enviaban mensajes de condolencia, diciendo que había perdido al bebé poco después de la ruptura. Me quedé en silencio, intentando procesarlo. La audacia era impactante. Estaba utilizando un supuesto aborto para suavizar su traición, ganar compasión y moldear la narrativa, colocándose como la víctima. No sabía si mentía o decía la verdad, pero tenía claro algo: Sabrina estaba perdiendo el control. Se aferraba a cualquier historia que le permitiera recuperar el protagonismo. Poco después, Amanda volvió a contactar a Sherry, esta vez con un tono conciliador. Dijeron que la situación había escalado más de lo esperado y que Sabrina atravesaba problemas personales, que querían evitar más conflictos. Sherry fue inflexible. Les recordó el intento de falsificación y dejó claro que, si Sabrina continuaba, no se trataría solo de una disputa financiera. No tengo problema en escalar esto, dijo con firmeza. Perseguiremos cargos criminales si es necesario. Sentí una extraña satisfacción. Durante mucho tiempo, Sabrina había movido los hilos desde las sombras, pero ahora todo estaba sobre la mesa y yo no pensaba retroceder. Ese mismo viernes, el banco me llamó nuevamente. No solo por la hipoteca, sino por los documentos fraudulentos. Ya habían contactado a las autoridades y el caso estaba bajo investigación. Sabrina había cruzado una línea irreversible. Esto ya no era un compromiso roto, era un asunto penal. Sherry concertó de inmediato una reunión con la fiscalía. Con el paso de los días, los intentos de Sabrina por salvar su imagen solo empeoraron las cosas. Sus redes sociales se volvieron erráticas, selfies llorando, mensajes crípticos sobre ser incomprendida, insinuaciones de que ciertas personas querían destruirle la vida. La mujer segura y dominante que una vez conocí se estaba desmoronando públicamente. Yo no respondí. No me involucré. Ya no se trataba del dinero ni de la casa. Se trataba de que ella creyó que podía controlarlo todo, incluso a mí. Pensó que podía humillarme y salir ilesa. No necesitaba rebajarme a su nivel, solo tenía que mantenerme firme. La llamada que lo cambió todo llegó un miércoles. Era su padre otra vez, pero esta vez su voz era distinta. No fría, no defensiva. Sonaba derrotado. Necesito disculparme, dijo. Admitió que había estado equivocado, que Sabrina les había mentido a todos. Me contó la verdad, que ella llevaba tiempo viéndose con Spencer, que había inventado el embarazo y el aborto para manipular a quienes la rodeaban, que incluso había pedido dinero prestado a sus padres para sostener la mentira. Mientras hablaba, comprendí algo doloroso: todos habíamos sido piezas en su juego. Se disculpó de nuevo y prometió hacer lo posible por arreglar la situación. No supe qué decir. Parte de mí quería reprocharle no haberlo visto antes, pero otra parte entendía que nada podía cambiar lo ocurrido. Lo único que podía hacer era alejarme definitivamente. Bloqueé todos los contactos, eliminé cada rastro suyo de mi vida y devolví algunas de sus pertenencias a casa de sus padres. Intentó comunicarse un par de veces más, pero ya no importaba. Yo ya no era la misma persona. Lo más duro fue aceptar que la mujer que creí amar nunca existió realmente. Siempre estuvo jugando, y yo solo fui una ficha más. Ha pasado un año desde esa pesadilla. Su vida, por lo que sé, es un caos, aunque ya no me interesa confirmarlo. Yo seguí adelante. Me reconstruí. Compré una casa que es solo mía.
La hipoteca está a mi nombre, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Nunca olvidaré la lección, no permitas que la manipulación de otra persona defina tu vida. Fui ingenuo una vez, pero no volverá a ocurrir. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un like y comparte. A veces irse también es ganar.